Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Acabamos de escuchar Metronomy de Luke, ¿vale? Por si os ha gustado la canción, pues ahí la tenéis. Ya os dije que os iba a poner una canción antes de empezar cada sesión y así empezábamos con más alegría. ¿Qué tal estáis? Veo que por aquí ya os habéis ido incorporando, Carolina, Yulei, Alexandra, María Catalina, muy buenas. También veo a Alejandra, Cristian, David, John David, Yurani Andrea, Ulises, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 12 de la asignatura de emprendimiento. Hoy daremos tema 8, innovación tecnológica, parte 2. ¿Vale? Me alegro que estéis muy bien. Bueno, aquí nosotros casi ya Navidad. Además, esta semana es puente. Está aquí en España desde mañana hasta el lunes. Hay 3 días festivos, así que muy bien. Yo no los voy a tener, que estoy con mis próximos libros, pero bueno, algún tiempecito me tomaré libre. Hola Alejandro, buenos días. Hola Germán. Venga, pues sesión 12. La semana que viene terminaremos temario, ¿vale? Daremos el tema 9 y ya estamos viendo el final. Ya estamos viendo el final. Qué bien. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Madre mía, es muy fuerte. Venga, vamos a empezar. Hola Camilo, muy buenas. Bien, pues nos quedamos en la parte 2, si no recuerdo mal, ¿vale? El tema 8, innovación tecnológica. La semana pasada estuvimos viendo los conceptos de innovación, emprendimiento y creatividad, ¿vale? Que sabíamos en la relación, estuvimos viendo la relación que existía entre estos tres constructos. Em, Hablábamos de la importancia de conceptualizar cada uno de ellos, ¿no? Un poco de definición y saber que el emprendimiento busca generar esos productos, ¿vale? Esos servicios o esos procesos dentro de lo que es la creación de productos innovadores mediante el uso de la creatividad, ¿no? Y ahí veíamos un poco la relación de los tres conceptos. Quiero recordar que en este grupo también vimos las características y tipos de innovación, hablando de singularidad, hablando de complejidad, hablando de desmonetización, ¿vale? También de la democratización de la confianza ciega, también lo estuvimos viendo, esa revolución constante del trabajo y esa transformación educativa, ¿no? Que hablábamos de que la educación ya no es dar una lección de clase en sí, sino, bueno, pues como acceder al contenido tanto dentro como fuera del aula, ¿vale? Donde trabajáramos todo tipo de habilidades e incluso aquellas competencias que sean positivas para luego el mercado laboral, ¿no? También estábamos hablando de la cultura de la innovación empresarial, ¿vale? Vimos determinados factores como el compromiso demostrado por la dirección respecto a la innovación, el factor 2 que hablábamos del liderazgo reconocido, de personas capacitadas, que sean implicadas, que estuvieran motivadas, que estuvieran abiertas, ¿vale? Hola Alberto. Del factor 3 de la capacidad de exploración y relación con el exterior, de los procesos de herramienta de innovación, el modelo de gestión abierto y colaborativo, ¿vale? Estuvimos viendo todas estas características. Nos quedamos en tipos de innovación según el objeto, ¿vale? Que creo que esto, disculpadme, no lo vimos. Voy a poner la presentación porque yo creo que nos quedamos aquí, que esto es del tema 1. Todo esto lo estuvimos viendo. ¿Vale? Esto también. Y nos quedamos aquí, ¿no? En que la innovación podía tener diferentes aplicaciones, innovación de producto, innovación en procesos, innovación en mercados, innovación radical e incremental, ¿vale? Nos quedamos justo en este punto. Hablábamos de la innovación de producto, bienes y servicios. Eso es, Fabián, vimos el vídeo y ya aquí nos quedamos. Cuando hablamos de innovación en producto, hablábamos del nivel máximo de la introducción, ¿vale? De ese producto dentro del mercado,
Y luego, a posteriori, pues evidentemente teníamos que ver pues aquellos errores que habíamos cometido para incluso esa mejora, ¿no? del producto en sí. Innovación en procesos, bueno, pues esas innovaciones, ¿vale? Que abarcan diferentes temáticas dentro de las actividades de forma diversa, como la científica, como organizacional, como la tecnológica, etcétera, o cualquier actividad empresarial, ¿no? Como puede ser la producción, la organización, el marketing, entre otros. Y luego la innovación en mercados, ¿no? Que es crear, ampliar o segmentar los mercados de ventas. Hablábamos también un poco de la importancia de tener en consideración esas características del producto y saber ese ensayo y error, ¿vale? Entender el error como una oportunidad de aprendizaje dentro del emprendimiento en sí. La innovación radical, bueno, pues en este caso haciendo referencia a esos procesos que sean totalmente nuevos. Bueno, no solo los procesos, sino también los productos, ¿no? Que pudiéramos observar esas diferencias, esas características significativas en cuanto a lo que va a ser el producto en sí, qué objetivos nos hemos marcado nosotros, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuáles son las características y esas propiedades? Y referente a innovación incremental, hablábamos de consideradas como digamos, como más parciales, estaríamos hablando de que fueran, pues, algo más, ¿cómo decirlo? No menos importante, no aunque lo diga como secundarias, pero no menos importantes, ¿vale? Pero sí que es verdad que estaríamos hablando ya de unas mejoras que ya son más existentes, ¿vale? Luego, innovación educativa. Hola, John. Buen día. John Alexander y John Jaime, muy buenas. Bienvenidos. Buenos días. Bueno, buenas tardes desde España. Hablamos de innovación educativa, ¿no? Venga, vamos, cuando hablamos de innovación educativa nos estamos dirigiendo a aquella educación que incorpora algo nuevo. Ojo, en este sentido, sí que es verdad que, que bueno, pues últimamente dentro del mundo educativo se habla mucho de innovación, pero hay cosas que ya siempre han existido, ¿no? Y te lo venden como innovación. Ahora, desde mi punto de vista, únicamente para mí la innovación, aparte de arriesgar y salir de la zona de confort de uno mismo, pero para mí la única innovación que hay dentro de educación es la incorporación de la tecnología, ¿no? La incorporación de las herramientas TIC. Porque eso sí es algo innovador. A mí innovador a nivel metodológico, como entendiéndose metodologías activas, han existido desde siempre, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues sí que es verdad que va recibiendo unos nombres distintos. Por ejemplo, como gamificación, como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en servicios, pero sí que es verdad que son cosas, son actividades o son metodologías que siempre han existido. Lo que pasa es que se ha llamado de otra manera o incluso no recibía ningún nombre, sino que se daba, digamos, un poco dentro de lo que es la actividad de la vida cotidiana, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí que es verdad que hay que recalcar que la finalidad es mejorar siempre aquellos elementos dentro de lo que es la comunidad educativa, la realidad en la que vivimos. Y no es lo mismo la realidad que podáis vivir ustedes a la que pueda vivir yo, pero incluso otro compañero, el entorno, si vives en la ciudad, vives en un pueblo, vives en el campo, vives en una aldea, es una escuela más rural y más yo ahora, estos últimos meses, al verlo con la grabación del programa, ¿no? Sí que siempre es algo que tenemos que tener en cuenta, que es como siempre va a depender del entorno en el que nosotros nos encontremos. Una vez que conocemos ya el entorno, ahí es donde ya podemos modificar las diferentes concepciones, mejorar la actitud, ¿vale? De todos aquellos factores que están incluyéndose en la comunidad educativa, ¿no? Todos los actores. Alterar métodos de aprendizaje, etcétera. Ahí sí que hablamos en base a las necesidades de cada uno y de cada una, o del centro educativo, como os decía, según el entorno en el que nos encontremos, ahí sí que podemos hablar de cierta innovación educativa. Pero esa innovación educativa, y atendiendo a Juárez 2011, podríamos considerarla en 4 niveles contextuales. Esos 4 niveles contextuales nos estamos refiriendo, evidentemente, y vamos de menos a más, si os dais cuenta, ¿no? Vemos en el aula se comprende dentro del centro, el centro dentro de una administración educativa y luego el marco sociopolítico, ideológico y axiológico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto?
que al final, y es lo que pasa prácticamente en todos los países, que todo ese entorno o ese contexto se manda directamente a el centro y directamente al aula sin tener en consideración en qué condiciones o qué características estamos trabajando, ¿no? Por lo tanto, ese marco sociopolítico es quien lo va a marcar. Luego, la administración educativa recibe las órdenes, la administración educativa da las órdenes a los centros educativos y, por último, al profesor de aula, ¿vale? Que está desempeñando su trabajo como docente sin el marco sociopolítico, haber contado con el aula haber contado sin el centro, en fin, pues esta pescadilla que al final todos conocemos, ¿no? Pero digamos que son esos 4 niveles contextuales para que se desarrolle la innovación. Eso sí, esto es en base, bueno, digamos un poco a ese marco teórico que nos ofrece Juárez 2011. Yo, desde mi punto de vista, creo que también cada maestro, cada maestra, cada docente, a nivel general, en todas las etapas educativas, también puede desarrollar cierta práctica innovadora en su docencia, ¿no? Dentro de sus aulas con sus alumnos y con sus alumnas. En este caso es importante tenerlo en cuenta y en consideración, ¿vale? Por lo tanto, sería necesario que la innovación se dé en todos los niveles, ¿vale? Evidentemente, desde educación inicial hasta educación secundaria y la universidad, pues una innovación y que se quede siempre aislado en determinados niveles dentro de lo que son em, la formación académica, ¿vale? Pues no se llega a lograr, ¿no? Esa transformación cultural escolar. Y esto sí que es importante, ¿no? Es menos importante si se hace más en secundaria y no se hace en infantil que en educación inicial, que en educación inicial, ¿no? Yo, para mí, educación inicial es como la base de todo. Para mí es y está estudiado ya científicamente, ¿no? La importancia del cerebro del ser humano desde niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 6, 7 años. Y ahí es donde tenemos que empezar un poco, ¿no? Desde la raíz. ¿No? Muchas veces está bien empezar por la copa del árbol, pero no nos tenemos que olvidar que la alimentación la reciben, ¿no? Por las raíces. Hola Jefferson, muy buenas. Por lo tanto, el crear estrategias que se puedan combinar es realmente una de las grandes soluciones, ¿no? Innovar en el aula para comprobar esas mejoras y luego difundir esa innovación dentro del aula y transportarlo, llevarlo hasta el último factor del marco sociopolítico ideológico, ¿vale? Pasando por la administración educativa. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Genial. Esto a mí me parece súper interesante, ¿eh? Porque sí que es verdad que yo creo que contextualizamos y se entienden mucho este tipo de conceptos. Por lo tanto, es importante recalcar que es necesario que, como os decía, que la innovación se dé en todos los niveles. Estrategias combinadas, la innovación como cambio, la intencionalidad, la innovación de un contexto, el crecimiento personal institucional, la innovación como proceso y la significatividad, ¿vale? Aquí tenemos diferentes aspectos, diferentes características, exactamente 6 características, atendiendo a Juárez también 2011, que te habla de la innovación como cambio, ¿vale? Entendiendo estos dos conceptos, tanto cambio como innovación, que están relacionados, ¿no? Ahí es donde estamos hablando de algo en positivo. Introducir ya algo nuevo ya es importante para un sistema. La intencionalidad, pues evidentemente tenemos que entender que muchas veces esa innovación hay que planificarla, ¿no? Es decir, yo no puedo decidir de la noche a la mañana cómo quiero trabajar en el aula. Hay una investigación previa, yo en mi caso, por ejemplo, hay una investigación previa, hay una dedicación, hay unos objetivos, hay un contexto que tú ya has hecho, digamos, una observación directa e indirecta del entorno, de tus alumnos, qué es lo que más están demandando, cuál es la necesidad que a nosotros nos lleva a llevar a cabo esa intencionalidad, esa innovación educativa, ¿no? La innovación dentro del contexto, bueno, pues evidentemente la decisión sobre la mejor alternativa es a partir de esas necesidades
que hemos visto dentro de lo que es el entorno, ¿vale? En el contexto en el que nos situamos. Todo esto va a suponer que la innovación va a generar un sentimiento de realización, nos va a empoderar como personas, por lo tanto nuestra motivación intrínseca aumenta ese crecimiento personal, institucional. La innovación como proceso, bueno, pues evidentemente, más allá de contar con algo puntual, con alguna innovación en algún momento puntual a lo largo de la jornada, se tiene que plantear de tal forma que tengamos... no, no pasa nada, María Catalina. Que tengamos como, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que tiene que ser un proceso en sí. Tiene que ser un proceso en base a nosotros, a nuestro contexto, a nuestro entorno, para que se produzca esa significatividad, ¿vale? Dentro de esa significatividad, tenemos evidentemente que evaluar 5 aspectos muy importantes. ¿Cuáles son esos 5 aspectos? Superioridad, compatibilidad, ¿vale? Contrastabilidad, observabilidad y complejidad. Todo lo que termine en idad. ¿Vale? Cuando hablamos de superioridad, estamos hablando de un aumento de motivación. Aquí es donde siempre hago referencia a, a Teresa Amabile, ¿no? Esa motivación intrínseca que nos hace falta para producir y para que se produzca un aprendizaje significativo real. Si hablamos de compatibilidad, si realmente encaja, ¿no? Lo que vamos a hacer. Por eso os decía al principio, tenemos que hacer un estudio del entorno, con qué alumnos estamos tratando, qué características y qué necesidades y qué es lo que se demanda, ¿no? Eso también es muy importante. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo determinadas experiencias educativas que vayan a producirse de una forma gratificante, ¿no? La contrastabilidad, bueno, pues que pueda ser experimentado en diferentes situaciones, ¿vale? La observabilidad, que las mejoras se observen también a corto plazo, que podamos hacer una buena observación y que realmente la intencionalidad que nosotros le hemos puesto se esté produciendo, ¿vale? Y luego la complejidad te habla de esa dificultad para comprender la innovación y aplicarla. En este sentido, es donde entra en juego también esa flexibilidad que nosotros tenemos que tener como docentes a la hora de llevar a cabo una sesión. Imaginad, ya sabéis que nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos una programación semanal. Ya veis que, por ejemplo, tanto en redes sociales como en esta asignatura, soy un docente bastante flexible en el sentido de que me puedo ir saltando cosas, voy moviendo, me he adelantado a nivel de contenidos porque me interesa más ir a lo más importante, porque luego quiero repasar el examen, porque quiero hacer una barrida de contenido para que repasemos desde lo que dimos en el tema 1. O sea, me refiero, esa es mi intencionalidad, pero sí que es verdad que evidentemente en su momento, ¿vale? Lo he ido viendo a lo largo de estos 7, 8 años que llevo trabajando y dando estas asignaturas. Tengo que ver si es compatible, tengo que contrastar si ha sido mejor o peor, cómo he ido evolucionando a medida que he ido dando las clases, ¿vale? Por lo tanto, para mí la palabra flexibilidad dentro de esa significatividad me faltaría en este estudio, ¿vale? Dado por Juárez, ¿vale? Me faltaría, digamos, esa palabra, porque me parece como bastante importante como característica para que se produzca un aprendizaje significativo. Ahora, esta es mi opinión, ¿vale? En base a lo que yo he podido observar. Y creo que se va adaptando incluso mejor, ¿no? Creo que casi siempre pues ganamos tiempo en las actividades, ganamos tiempo en las sesiones, creo que intento que se pueda hacer lo más lúdico posible, pues a lo mejor teniendo momentos de sentido del humor, en que podamos reír, en que podamos hablar, que podamos debatir, que podamos comentar, ¿no? A mí eso sí que son puntos que me parecen importantes para que realmente se sienta esa motivación y se produzca un aprendizaje significativo, ¿no? A continuación vamos a ver una serie de características de centros innovadores atendiendo a Blanco 2006, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a ir un poquito más rápido porque me quiero meter ya con
con la parte 2 del tema, pero bueno, ya estamos terminando esta parte, esta presentación, que la tenéis en archivos, ¿vale? Tengo que subir la documentación. Vemos que, bueno, pues asumir diferentes desafíos, el buscar nuevas formas, la voluntad, sí que es verdad que cuando un centro es innovador tiene esas ganas de cambiar cosas, mm, presenta cierta voluntad y ganas de hacer, ¿no? Asumir también, evidentemente, esos procesos de error que se puedan llevar a cabo y reflexionar sobre ellos. Em, es que si os dais cuenta, a mí me parece como súper importante llevar a cabo todo este tipo de gestiones, ¿no? Digamos, porque sí que es verdad que la motivación, pero ya no solo la motivación, la confianza en uno mismo y la autoestima, ¿vale? Creo que incluso sube, ¿no? Es decir, si a mí me dijeran siempre cómo tengo que dar las sesiones, cómo tengo que dar las clases para que todo sea igual, que todos los profesores lo demos de una forma, ¿no? Tanto aquí como en otros sitios donde he dado clases, yo no sentiría, digamos, una satisfacción personal de decir, hoy he dado buena clase, pero no he dado buena clase porque me hayan dicho cómo la tengo que dar, sino porque yo me esfuerzo o intento esforzarme en que mis clases cada vez sean mejores, ¿no? Aunque también tenemos días malos, no pasa nada. Y hay días que podemos flaquear un poco, pero que a mí me interesa y la satisfacción, decir, hoy he dado una clase, nos hemos reído, hemos aprendido, he puesto música, he puesto un vídeo, creo que ese vídeo de 10 minutos nos ha dado como mucho pie a reflexionar, aunque luego las clases sean de 50 a 60 minutos, que muchas veces digo, tenían que ser de 90 porque me encanta, o de 120 porque me gusta, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo es lo que intentas transmitir. Ese ambiente, ¿no? De comunicación y de colaboración, digamos, un poco atendiendo a la última característica que vemos en esta tabla. Y luego hay otra tabla también del mismo autor que te habla del desarrollo y consolidación de las innovaciones, ¿no? Considerar el contexto social, ya lo hemos visto, claridad del propósito, esa es la intencionalidad de la que estábamos hablando, apoyo y colaboración, viabilidad organizativa y administrativa, profesionalidad de los docentes, reflexión crítica, que también esto es muy importante, ¿no? A lo mejor, pues si yo llevo un mes con una carga o 2 meses con una carga de mucho trabajo y veo que, bueno, pues por lo que sea, pues no he dado una buena sesión o llevo 3 semanas que no llego a tiempo, bueno, pues haces una reflexión crítica y para mí esto es como muy importante compartirlo con mis alumnos siempre de todas las edades, ¿no? Porque es como, bueno, es que también hay que entender que somos personas o al igual cuando tenemos que entregar una actividad y me contáis, bueno, pues he tenido un problema personal, pues porque he estado en hospital o porque un familiar mío pues ha pasado esto, dame 5 días más de entrega de la actividad. Yo intento, ya confío en la palabra, intento creer en la persona y dar esa oportunidad, ¿no? Porque creo que siempre es como, bueno, pues todo el mundo tenemos que tener ese tipo de momentos y circunstanciales, ¿no? Y esa reflexión crítica para mí es muy importante y más en nuestra profesión. Estrategias que pueden facilitar la adopción de la innovación en nuestro centro, pues difundir experiencias, ¿vale? Siempre es una buena estrategia. Facilitar las relaciones, el crear un ambiente que sea cálido, que sea orgánico, que sea muy blanco, que sea muy neutro, que se pueda trabajar a gusto, evidentemente es importante. Eso conlleva, el facilitar esas relaciones conlleva el que los diferentes factores del sistema se tengan en cuenta. Al fin y al cabo, todos tenemos que tener opinión y voto. Porque otra de las cosas que cambié hace años con la universidad es, por ejemplo, las actividades, ¿no? Vale, hay un formato, tú si quieres como alumno o alumna, tú te puedes agarrar a él, pero yo ya te estoy dando la libertad de poder entregarlo o realizarlo como tú quieras, como tú lo quieras gestionar. Me da igual, la intencionalidad, el objetivo es el mismo, pero vosotras, ustedes, os doy la facilidad, ¿vale? Para que difundáis vuestra experiencia, para que
lo podéis presentar como queráis con los programas más a gusto. Que yo me siento más cómodo presentándolo de esta forma o realizando la actividad así. Ok, que me quiero salir de la norma porque quiero aprender, porque quiero tener una superación personal y quiero utilizar otro tipo de herramienta para esta actividad. También creo que trabajar esas funciones ejecutivas como la toma de decisiones, la confianza en uno mismo, la autoestima, creo que para mí, a la hora de poner un resultado o de una evaluación para ustedes, creo que es como más satisfactorio, ¿vale? Por lo menos a mí siempre es como me han gustado, es como me ha gustado aprender al fin y al cabo, ¿no? Y luego desarrollar políticas coordinadas en los niveles regional, nacional e internacional. Bien, esto sería la parte uno. Os voy a subir aquí en archivos la parte 2 del tema 8. Venga, mirad a ver si la tenéis ya, porfa. Vale, genial. Muchas gracias, Verónica. ¿Sabes qué pasa? Que es curioso, porque claro, ustedes ya me conocen de dos asignaturas y acordaos cómo llegaba en las redes, en la asignatura de redes sociales por el tema que yo estaba trabajando también en el programa de televisión, aparte de otras cosas los fines de semana, ¿no? Y mis libros, que ya visteis que salió No hay color, ahora van a salir otros 3 cuadernos de creatividad que están en imprenta y salen en febrero al mercado, ¿no? Aquí en España y bueno, en algunos países está previsto. Pero es curioso como al principio, como lo tenemos muy a nivel cultural, ¿no? Es como la educación que nosotros hemos recibido, de que nos tienen que decir siempre cómo tenemos que hacer las cosas, las preguntas o la incertidumbre es como, pero ¿lo estaré haciendo bien? O no me digáis que no os pasaba al principio. Es como, si yo se lo entrego así, ¿lo estaré haciendo bien? Claro, claro, ¿por qué lo estás haciendo mal? ¿O por qué lo estás y María Catalina me lo entrega de una manera y Verónica me lo entrega de otra, de forma distinta, pero el contenido es el mismo? ¿Por qué una tiene que estar bien y la otra mal? Porque no lo estáis haciendo como yo quiero. No tendría ningún sentido. ¿Me explico? O sea, yo no estaría trabajando con vosotros. Realmente no sé, para mí no es un aprendizaje significativo. Porque es plagio. No, pero me refiero a que si tiene que ser con la misma tabla, los mismos colores, la misma forma de presentación. Al fin y al cabo, no es adaptarse. Nosotros, no hay ningún ser humano igual, ¿no? No hay nadie como María Catalina, no hay nadie como Cristian, no hay nadie como Camilo Andrés, no hay nadie como Raúl Bermejo. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en hacer, si aquí hay 100 personas en este grupo, por qué tienen que ser 100 trabajos iguales? No tendría ningún sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, yo valoro mucho eso, ¿no? Al fin y al cabo es la creatividad. Estamos coartando continuamente la creatividad. Y en cuanto a algo, nos dicen algo que no nos esperamos, llamo a la puerta y digo, ojo, que esto no me lo han hecho nunca. ¿Esto qué tengo que hacer aquí? Pero yo lo puedo hacer como quiera, lo voy a hacer bien. Ahí estamos hablando de confianza en uno mismo y autoestima. Claro, yo presento un proyecto editorial, un libro o un programa de televisión. Luego se cambian cosas en el proceso creativo, ¿no? Pero me voy a ir a los libros, ¿no? Yo presento un proyecto en un formato, lo hago así, en boceto, no sé qué, y luego el libro se lleva a cabo. A mí me ayuda un departamento de diseño, unos ilustradores, un departamento de tal, porque yo no sé de todo, ojalá, ¿no? Pero también qué aburrido sería. Eh,
y tú tienes que confiar, tiene que haber un trabajo en equipo. Ahora, si yo no soy flexible y yo no dejo al equipo trabajar y me empeño en que esto tiene que ser así cuando me están diciendo que no puede ser así, no tendría ningún sentido, ¿no? El trabajo, al fin y al cabo, esa facilidad de cooperación de lo que estábamos hablando antes de esas características. Yo idea es guay, porque yo la estoy presentando, luego ya se forma. Pues es que esto es exactamente igual. ¿Dónde quedaría mi creatividad si a mí me hacen un encargo directamente y tienes que hacerlo de esta forma? No, no, no. No podría ser, no serían trabajos creativos, ¿no? Innovación e investigación educativa. Venga, vamos a seguir, que terminemos el tema para dar el tema 9 ya en la siguiente sesión. Venga, innovación e investigación educativa. En este caso, estaríamos hablando de que la innovación y la investigación son cosas totalmente distintas. Obviamente, cada color conmigo es único. Se deben tomar como dos procesos interrelacionados para contribuir al desarrollo del currículo educativo de la calidad de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que evidentemente para mí es muy importante que la innovación se produzca a raíz de la investigación. Esto es así. Yo puedo tener una idea muy creativa para un libro, pero yo previamente he tenido que investigar mucho. Es decir, me he tenido que curtir, he tenido que formar, he tenido que leer mucho, he tenido que ver qué libros hay en el mercado. Yo estoy continuamente viendo libros, siempre, a todas horas. Si no es en el celular, es en librerías o por internet. Yo voy viendo libros por dentro, por fuera, o me los compro, o para mi cumpleaños y para los regalos de Reyes y Papá Noel y todo esto, siempre intento pedir libros, porque para mí es algo que a mí me ayuda en mi creación, ¿no? Para saber más y para saber qué no existe en el mercado que yo pueda aportar. Ahí es donde se crea una idea original, ¿no? Por ejemplo, los cuadernos de grafismo creativo, ¿no? Esto de aquí, que quien me siga por Instagram sabe a lo que me refiero. Eso no existe en el mercado. Solamente existieron los míos en el 2020 cuando nacieron. Luego ya hay gente que sacaron más, ¿no? Pero no existía nada parecido en el mercado, ¿no? Pues vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de la otra forma. Pero hay una investigación previa, hay un compromiso, y luego ya viene la innovación. ¿Me explico? Bueno, entiendo que sí, que me he explicado. Por lo tanto, la innovación, como veis, sin la investigación, es solo un cambio. Ahora, ya que si no comprobamos de forma fiable que este cambio supone realmente una mejora en el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿vale? No podremos considerar que se trata de una innovación, ¿vale? En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la evaluación que yo recibo? Sobre todo del feedback de las maestras y los maestros que trabajan con mis libros en el cole. Y evidentemente yo ya he trabajado con mis alumnos en su momento de escuela inicial con este tipo de libros, ¿vale? Entonces yo ya sé cuál es el efecto, yo ya sé que hay una intencionalidad y que funciona después, ¿no? Dice, para que el estudio de lo que supone este cambio sea fiable, debemos diseñar siempre de forma exhaustiva la investigación. Y son 4 pasos. En este caso, seguir un método de estudio correcto. Bueno, se puede ir adaptando a las necesidades de cada uno, ¿vale? Pero sí que es verdad que tiene que haber una investigación, tiene que haber una hipótesis. Seleccionar una muestra representativa y aleatoria dentro de lo que nos podamos permitir, de tal forma que le podamos aplicar los resultados a esa misma población que hemos estudiado. Utilizar unos instrumentos de evaluación previamente validados y establecer un procedimiento muy claro que se pueda replicar de forma considerable, que sea fácil. Sí, Diego. Sí, además lo he dicho al inicio de la sesión y es igual, lo vamos a hacer igual que en redes sociales. ¿Vale? Que no te preocupe nada el examen. Porque la sesión 14 será de repaso de temas
de lo más importante y ya empezaremos con casos prácticos para que veáis cómo es el examen. Y os voy a enseñar un examen de muestra, ¿vale? Ya lo he dicho muchas veces. Sí, no te preocupes, Diego, por eso. Nada, Ferney. Claro, claro, sí, sí, lo vamos a ver, lo vamos a ver. No os preocupéis por nada, vamos. Bien, seguimos. Dice, solo podemos considerar una innovación tecnológica, ¿vale? Si con la inclusión de la tecnología mejora la adquisición de determinados objetivos del aprendizaje. En este caso, espera que me estoy apuntando una cosita. En este caso estaríamos hablando, ¿vale? De diferentes acciones dentro de lo que es el aula y la comunidad de aprendizaje. Pero bueno, como veis, todo está relacionado y siempre con la tecnología, ¿vale? Vemos tecnologías recientes dentro de la innovación educativa. Vemos en el punto número 1 aula virtual, en el 2 comunidad de aprendizaje, recursos audiovisuales, en el 4 aplicaciones educativas, 5 simuladores 3D, programación de juegos o app, robótica e Internet de las cosas, diseño e impresión 3D, realidad virtual, realidad aumentada, mobile learning, big data y machine learning. En este caso estamos viendo diferentes aspectos, ¿vale? Dentro de lo que es la tecnología que se ha ido introduciendo en la innovación educativa. Qué pena que no podáis ver los programas de mi cole rural, pero claro, ahí vemos mucho de esto, ¿no? Vemos muchísimo sobre simuladores 3D, sobre el diseño e impresión en 3D, la realidad aumentada, para que pudierais ver ejemplos, que yo creo que conoceréis ejemplos, pero bueno, para que pudierais ver ejemplos más in situ de cómo se trabajan en los centros educativos, ¿vale? Luego, tenemos que para abordar el estudio de las investigaciones se diferencian varias categorías, como son pedagogías digitales, tecnologías adaptativas, tecnologías inteligentes, modelos tecnológicos, tecnologías abiertas y luego tecnologías disruptivas, ¿vale? En este caso, estaríamos hablando eh, por otra parte, de esas pedagogías digitales, cuando hablamos de los objetivos de cada una de estos puntos, ¿no? De estas características. Por ejemplo, si hablamos de pedagogías digitales, podríamos estar hablando del B-Learning, que digamos que es aprovechar esas oportunidades que nos ofrece la tecnología, siempre con un objetivo que es diseñar nuevos ambientes creativos de enseñanza, ¿vale? Y esto también lo hemos estado viendo a lo largo de la asignatura, y sin darnos cuenta. Cuando hablamos de modelos tecnológicos, bueno, pues nuevas concepciones para trabajar la educación. En este caso, aprendizaje cooperativo, difusión de la innovación y sobre todo la implementación de las TIC por parte de los docentes dentro de sus propias aulas. Tecnologías adaptativas, pues que sea flexible, como los foros, como el blog, como la comunicación, cualquier objeto, ¿vale? Tecnologías abiertas, bueno, pues como el MOOC, ¿vale? O como repositorios que sean observables, que sean compatibles. Y en este caso, los objetivos que se marcan con esas tecnologías abiertas es que haya una buena integración de la innovación en sí. Para esa innovación la tenemos que comprender, la tenemos que producir, exponer y evaluar. Esto lo que va a conllevar es que se produzca una motivación intrínseca y un aprendizaje significativo por parte de los alumnos. Si nos vamos a las inteligentes, bueno, pues de aprender a producir un conocimiento, y las disruptivas, pues como su nombre indica, ¿no? Es decir, ese salto cualitativo que existe entre el proceso de servicio a los objetivos que nos hemos marcado. Muchas veces aquí entra en juego esa estimulación multisensorial, esa realidad aumentada, etcétera. ¿Vale? Aquí tenemos, digamos, un poco un esquema de esas metodologías activas dentro de lo que son las TIC que más se utilizan, como las plataformas e-learning o la realidad aumentada, ¿vale? Son lo que más se utiliza. Si veis, los blogs se han quedado ya al final del todo, ¿vale? Porque ha ido perdiendo, evidentemente, los blogs en su momento estaban arriba y ahora pues ha ido perdiendo
práctica, ¿no? Porque se quedan obsoletos. Por lo tanto, respecto a las tecnologías disruptivas, encontramos la robótica, encontramos el diseño, encontramos la impresión 3D, que estos conceptos también lo podéis ver en otras asignaturas que se complementan con el máster. No es realmente el concepto o los temas para ver aquí. Pero bueno, para que tengamos una idea de lo que es lo más top ahora mismo dentro del mundo educativo. Ojo, yo me refiero siempre dentro del mundo de la educación. ¿Vale? Digamos que han ido ganando, se ha ido haciendo tendencia, o las aulas colaborativas, la relación familiar y centro educativo a raíz de la tecnología se ha dado como incluso más importancia, ¿no? Porque se ha dado como más facilidad también en base al ritmo de vida que nosotros llevamos, ¿no? Y eso también es muy importante. De todas formas, en el tema lo tenéis así por casillas dependiendo de la etapa educativa en la que nos encontremos. Digamos que lo que ha sido lo tradicional, lo clásico, se han visto pues varias carencias en ello y que lo hemos visto no desde hace mucho, incluso ya con el nacimiento de la neurociencia ha ayudado mucho a esas mejoras educativas, ¿no? Por lo tanto, sí que esos procesos educativos tenemos que considerarlos siempre con esa flexibilidad para poder mejorar la educación, ¿no? Antes era como una educación más tradicional, ahora es una educación más híbrida, en la que podemos ir compartiendo determinadas metodologías, determinadas herramientas, y en este caso la incorporación, las TIC, ¿no? Las aulas colaborativas, pues vino mucho, por ejemplo, a raíz de la pandemia, ¿no? De la COVID. En este, en este momento se puso mucho sobre la mesa y se manifestaron muchas carencias que estaban relacionadas con una metodología, ¿no? Digamos, pues más cerrada. Nos hemos dado cuenta que incluso lo online, evidentemente no puede ser, no es igual, no es sustituible, ni mucho menos, pero también se ha dado cuenta que, bueno, pues que también hay unos resultados sobre ello, ¿no? Y bueno, a la vista está, ¿no? Y luego tenemos los programas STEAM, ¿no? De esa ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte, esa disciplina donde realmente estamos llevando a cabo esos programas STEAM en muchísimos lugares del mundo y que realmente bueno, pues nos hemos dado cuenta que hay escasez de gente que está formada en proyectos STEAM, pero que al final, bueno, pues esta integración de las disciplinas ayuda a ese aprendizaje significativo, pues a trabajar la creatividad, a trabajar el pensamiento crítico, a trabajar la iniciativa, esa autonomía de la que hablábamos al inicio, ¿no? Y bueno, pues para también diseñar programas que se trabajen de una forma más interdisciplinar, ¿no? Como la Flipped Classroom, que también da mucho juego, ¿no? Que también lo hice en redes sociales. Y luego la neuroeducación. Evidentemente voy a cerrar el tema. Sí, María Catalina, más que para mí, más que una metodología STEAM, para mí son proyectos, que es una combinación de diferentes áreas, ¿vale? Como he dicho anteriormente, como tecnología, arte, que me queda en blanco ahora mismo, tecnología, arte, matemáticas, tecnología, arte, matemáticas, ingeniería, ¿vale? Que son, y ciencias, que digamos que son estas disciplinas que están unidas en un proyecto STEAM, de ahí viene de las siglas en inglés, ¿vale? Matemáticas, que se me olvidaba, Fabián. Por eso te decía, ¿no? Para mí, más que una metodología en sí, es un programa. APS es un aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Y el APS es un aprendizaje basado en servicios. No es lo mismo. Para mí los términos son muy importantes. Puede haber un programa STEAM y no trabajar y no ser una metodología como tal en un centro educativo. ¿Vale, María Catalina? Es, digamos, una forma de combinar todas estas disciplinas para un aprendizaje en concreto. Es decir, tú puedes enseñar matemáticas a través del arte. En matemáticas puedes introducir ciencia. Las matemáticas ya es ciencia de por sí, pero
Puedes introducir ciencia, ¿verdad? Claramente. ¿Puedes introducir tecnología? Efectivamente. Pues toda esa combinación de diferentes actividades en cada una de las áreas en un mismo proyecto es lo que es un programa STEAM. Hacer una maqueta en ciencias naturales, tú estás empleando muchas cosas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí tema 8. Hasta aquí la sesión. Nada, un placer, María Catalina. Como siempre. Hasta aquí tema 8. Semana que viene, tema 9, finiquitamos temario, ¿vale? Para luego hacer un repaso y construir nuestro examen. Nos vemos. Muchas gracias. Que paséis buena tarde allí y os mando un abrazo muy grande. Adiós, adiós. Nada, John, un placer. Un abrazo.